Agradezco mucho a los organizadores del evento por la invitación que se me cruzara y que acepté con mucho agrado por varias razones. Primero, por la función que desempeño en Colombia. El procurador es quien representa a la sociedad en Colombia, quien es el garante de las garantías constitucionales, el defensor del ordenamiento jurídico, de la Constitución, de la ley y de las decisiones judiciales, quien le corresponde la defensa del bien común, del interés general y de los derechos colectivos. Y por tanto, este tema de la paz, pues compromete la función y la actuación de la Procuraduría en representación de las víctimas. Segundo, por tantas cosas en común que tenemos nosotros, cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, tenemos destinos comunes, historias comunes, idiosincrasias comunes, costumbres, tradiciones, lengua, una misma fe. Nos parecemos mucho. Siempre que yo vengo a México, no distingo cuando voy recorriendo las calles, si es una calle bogotana o si es una calle de mi ciudad natal o una mexicana. En alguna discusión que sostenía, en un debate público que sostenía precisamente sobre estos temas, porque sobre estos temas, si se quiere, yo he sido la voz discrepante dentro de la institucionalidad en Colombia en este proceso de paz que estamos viviendo. Y en alguna discusión que estábamos desarrollando sobre las experiencias y el contradictor me hablaba de la experiencia irlandesa y de la surafricana. Yo dije, un momento, nosotros nos parecemos muy poco a los irlandeses y muy poco a los surafricanos. Miremos hacia México porque nosotros nos parecemos mucho a los mexicanos. Entonces, esta es otra de las razones que me entusiasman para venir acá. Y contar la experiencia colombiana, desde otra perspectiva, que no es la misma posición que tiene el gobierno en estas materias, ni lo que le contaría algún miembro del gobierno nacional. Porque, entiéndase, la Procuraduría es parte del Estado, pero no del gobierno. La Procuraduría, que es un órgano antiquísimo en nuestro ordenamiento jurídico, tiene cerca de 186 años de existencia. Tiene, dijéramos, unas funciones que no me voy a detener en ellas porque no es el objeto de este tema para el cual me han convocado, pero tiene la autoridad y la independencia en orden a defender derechos y garantías constitucionales e institucionales. Entonces, a mí en el proceso de paz en Colombia como representante, más que a mí a la Procuraduría, nos ha tocado bailar con la más fea. Yo estoy muy a gusto bailando con la más fea, ¿sí? Ya me he enamorado. ¿Por qué? Me ha correspondido hacer unas críticas constructivas para lograr que este llegue a buen término. Lograr que esta sea una paz
sostenible, lograr que ello comprometa a todos los colombianos. Y esas críticas a veces se consideran como palos en la rueda en el proceso, pero nosotros los consideramos como la mejor contribución para poner polo a tierra y lograr consolidar en el futuro, porque lo importante no es que se firme algo que se ha llamado proceso de paz. No se debería llamar proceso de paz. Yo lo llamaría más realísticamente, porque el realista muchas veces a uno dice que usted es muy pesimista. Y yo, asumiendo una definición de pesimismo, le digo, no, es que el pesimismo es un realista informado. ¿Sí? Entonces yo no lo llamaría proceso de paz. Eso es rimbombante y es políticamente correcto, si se quiere. Y produce resultados electorales, en Colombia los ha producido, que son evidentes. Pero esto no es un proceso de paz lo que estamos viviendo en Colombia. Es un proceso, en el mejor de los casos, de neutralización del conflicto, que es diferente, que es totalmente diferente. Pues bien, entonces voy a dividir mi intervención en dos grandes temas. Uno, seguramente agotaré 25, 30 minutos sobre el tema específico del proceso de paz en Colombia y de la experiencia colombiana. Y unos 10 minutos finales sobre la experiencia de la Procuraduría como en el combate contra la corrupción, que son dos temas que a ustedes les interesan. Entonces, para evitar más preámbulos, porque si no me quedo en el preámbulo, por eso prefiero entonces pasar a leer el texto, porque vamos a lo que vinimos, a lo que me han convocado. Me llama mucho la atención el empleo de la palabra paz en el título de esta convocatoria, de este evento. Antes de desarrollar, de abocar las implicaciones prácticas de la paz, es menester tener presente el concepto, o por lo menos la noción de la paz y sus consecuencias en el orden político y en el orden social. La paz ha sido definida clásicamente como la tranquilidad en el orden. El orden lo entendemos como la disposición de todas las cosas en el lugar que les corresponde. Por lo menos quienes tenemos formación tomista. Y ahora, desde luego, eso hoy es políticamente correcto, incorrecto. Pero a mí me encanta ejercer la incorrección. Para que exista dicho orden en la esfera política y social, deben ocupar su lugar la verdad, el bien y la justicia. No en vano, nuestra civilización occidental y cristiana ha asumido como uno de sus pilares el principio bíblico de que la paz es fruto de la justicia. En ese sentido, no corresponden al orden y por tanto a la paz la injusticia, la mentira y el mal. Podríamos decir con suficiente claridad que la paz es el producto de la verdad, del bien y de la justicia, que en última son los fines a los que aspira cualquier sociedad. Y por supuesto el Estado. Si no estamos frente a estos fines, o mejor, si la sociedad o el Estado no aspiran a ellos, no estaremos frente a la paz, sino frente a una
caricatura de ella. Hoy se pretende cualificar las conversaciones de La Habana como un proceso de paz. Sin embargo, por los frutos que se avisoran de dichas conversaciones, debemos decir que estos se alejan profundamente del verdadero significado de la paz que acabo de explicar. Pues no es un secreto que allí se ha pretendido legitimar la mentira y el mal cuando se legaliza el crimen y cuando se pretende reducir la justicia a lo meramente restaurativo, excluyendo de la justicia escenarios retributivos. Y por supuesto, la injusticia. Cuando se ampara los delitos internacionales atroces con sanciones inicuas. No temo decir que este proceso no nos llevará realmente a la paz deseada que acabo de explicar. A lo sumo, nos acercará a la neutralización del conflicto, que es otra cosa, el cual, como es de su naturaleza, mutará para generar más controversia, más conflicto. Hoy, cuando se habla de paz, se está hablando de guerra, de conflicto, de lucha armada, del choque entre dos potencias que utilizan todos los recursos disponibles para imponerse. Alcanzar la paz implica reconciliación, fin de lucha violenta, conseguir armonía entre quienes eran beligerantes. Desde esa perspectiva, emplear la palabra paz para describir una situación al interior del Estado, de un Estado, implica reconocer un conflicto, una división en la sociedad, unas causas que en apariencia lo generan y reivindicaciones de quienes se enfrentan a las autoridades legítimas. Por supuesto, se puede hablar de paz social como la ausencia de conflictos que empleen la violencia, pues los conflictos siempre están latentes en la sociedad. En todo caso, hay que tener mucho cuidado. Si algo fue nefasto para Colombia hace más de 30 años, fue adoptar por iniciativa de grupos delincuenciales la paz como una consigna, como una bandera y como un aparente propósito. Pero se me podría preguntar, explíquenos un poco más, porque estamos un tanto estupefactos con lo que ha afirmado. Pues les distingo, les aclaro. La paz requiere la concordia interior, un elemento del bien común que debe ser el objeto de la política. La conducta interior implica que el conjunto de la nación está conforme con las reglas de juego adoptadas mediante mecanismos establecidos en el sistema jurídico y político, y que no existen facciones que acudan a la violencia y al crimen para romperlas. La paz en el seno de un Estado es precisamente eso, la vigencia plena del Estado de Derecho y la legitimidad de las instituciones. Entre más legítimo sea el Estado y sus autoridades, menos deben estos emplear el poder coercitivo estatal para asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas. En ese sentido, la paz, que es en realidad la concordia interior, parte de la base de la plena vigencia de los derechos humanos, la rigurosa aplicación de la ley, el funcionamiento de la justicia, la seguridad, el ejercicio del gobierno orientado al bien común y una sociedad ordenada. No obstante, se suele utilizar la palabra paz
para referirse a situaciones donde la delincuencia organizada afecta a los derechos ciudadanos y enfrenta a las autoridades. Es a ese caso al que me refiero. Tal uso tiene una consecuencia muy complicada sobre la cual no se repara. Más allá de que la paz, entendida como concordia interior, es un presupuesto deseado de los estados, lo cierto es que la paz termina siendo desfigurada para ser utilizada por los criminales con el fin de doblegar al Estado de Derecho y a la sociedad. El caso colombiano es claro. La primera vez que se habló de la paz para referirse a un proceso de diálogo con pequeños grupos de guerrilla fue en 1982. Antes siempre se observaban esos grupos como aparatos armados que estaban localizados en zonas específicas y marginadas del territorio, los cuales debían ser enfrentados con la fuerza pública y en la aplicación de las normas del Código Penal. Pero en 1982 operó una transformación. Con la palabra de la paz, el gobierno legitimó el origen y la existencia de esas organizaciones armadas. En 1982, la FARC tenía 1.300 hombres y ya estaban involucradas en el narcotráfico. La paz se convirtió en una consigna nacional y para hacerlo, el gobierno, seguramente de buena fe, adoptó un discurso justificativo de las guerrillas. La responsabilidad de la violencia era entonces del Estado y del sistema. Luego, muy sencillo, recurrir a las armas, a la violencia y al delito era legítimo, era justificado, era válido, era entendible. Y aquí vale la pena recordar algo. En Colombia no hay enemigos de la paz. Eso es una falacia infame, el haber pretendido de determinadas esferas dividir al país entre buenos y malos, entre amigos de la paz y enemigos de la paz. Y en Colombia no puede haber enemigos de la paz, porque en 50 años todas las familias, todos los colombianos hemos sufrido los rigores de la violencia. No hay familia que no le haya correspondido ofrendar su sangre, su vida, su libertad y su propiedad. Por tanto, no hay enemigos de la paz, no puede haber enemigos de la paz. Pensar que hay enemigos de la paz es tanto como pensar que hay amigos de la enfermedad. Pero, como diría Perogrullo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No basta, en el caso nuestro colombiano, confirmar un papel. Lo que es importante es que ese papel pueda cumplir, porque si no se puede cumplir, si la paz queda mal hecha, no podrá ser sostenible. Y por eso, desde la Procuraduría exigimos que se blinde jurídicamente. Para blindar jurídicamente no se puede llegar a escenarios de impunidad. No se puede pretender que los responsables de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos paguen simplemente penas restaurativas, puesto que ello se hace insostenible en el inmediato futuro. Desde luego, penas reducidas, sí. Penas, dijéramos, se le debe ofrecer atractivos a quien tiene las armas para que se reintegre a la sociedad civil. Pero ello no quiere decir que la condición sea la impunidad, como algunos pretenderían. Algunos pretenden, y eso es lo que ha generado la crítica y la reacción casi unánime en Colombia de un acuerdo de justicia al cual se llegó, en el cual los responsables de genocidios, los responsables de desapariciones forzadas, pagarán simplemente con trabajo comunitario, pintando escuelas o recogiendo papeles en las calles,
pero sin ningún género de penas retributivas. Luego, muy sencillo, recurrir a las armas, a la violencia y al delito era legítimo, era justificado, era válido, era entendible. Ese escenario convirtió a un grupo criminal en un vocero de sectores de la sociedad, una sociedad que estaba cansada y que reclamaba cambios institucionales. El resultado fue que en 1990 el grupo había crecido hasta cerca de 9.000 miembros en armas. Las FARC aprovecharon la consigna de la paz y la legitimidad que el Estado les concedió para expandirse, reclutar nuevos integrantes y duplicar el número de estructuras armadas en todo el territorio nacional. A partir de ahí, Colombia quedó atrapada, encadenada. Uy, ¿de 5 minutos me quedan? No, ¿cuánto me queda para saber? ¿Sí? Porque es que si no me toca... Yo requiero, objetivamente les digo, 30 minutos. ¿Sí? A partir de ahí, en Colombia, quedó atrapada, encadenada, sometida a la paz como estrategia y como táctica de la FARC. El hábil uso de la expresión paz legitimó a los criminales y deslegitimó al Estado. Cambió la mentalidad de los colombianos. Instaló en la sociedad un discurso que distingue entre las masacres, masacres buenas y masacres malas, delitos buenos y delitos malos, delitos justificados y delitos no justificados. Es una gran inversión de valores que ha golpeado sustancialmente la credibilidad de la sociedad en un proceso que ha revivido esta distinción. Cambió la mentalidad de los colombianos, instaló en la sociedad un discurso que distingue entre las masacres, violaciones de derechos humanos, desapariciones, torturas, homicidios, reclutamiento de niños, actos terroristas, dependiendo de quién los ejecute. La experiencia enseña que cuando se habla de paz, sobreviene un esfuerzo para acuñar nuevos conceptos. Se habla entonces de diálogo o solución política, lo que sugiere que quien ejerce la violencia tiene algún grado de legitimidad y que lo que existe no es un problema de delincuencia, narcotráfico, crimen organizado, sino uno de carácter político que conduce al enfrentamiento violento por razones altruistas. Los narcotraficantes en ese lenguaje, los narcotraficantes ya no son narcotraficantes, sino individuos altruistas que acuden al tráfico de estupefacientes por motivaciones diferentes a las de la vulgar delincuencia común. Los delincuentes se gradúan de buenos en nombre de la paz. Y junto a esto aparecen otras descripciones que minan la legitimidad del Estado y del Estado de Derecho. Como en aras de la paz, el camino es el diálogo, el ejercicio legítimo de la autoridad, la persecución policial a los de los delincuentes, el funcionamiento de la justicia, las penas de reclusión, las cárceles y todo lo que comprende enfrentar a esos delincuentes se etiqueta como guerra. Esa narrativa del mal convierte a los delincuentes en altruistas que buscan la paz, que quieren la paz, y las autoridades y al Estado en unos enemigos de la paz y en unos guerreristas. El mal entonces no es el delito, sino quienes se niegan a dialogar para resolver las causas legítimas del empleo de la violencia. Los responsables de que sigan existiendo desapariciones es el gobierno, no los perpetradores de las desapariciones. Como epílogo, la sociedad se divide entre los partidarios de la pretendida salida civilizada, que es el diálogo, y aquellos que se propugnan porque el Estado de Derecho se imponga. Cuando esto sucede, la legitimidad de las instituciones estará seriamente cuestionada o habrá recibido un golpe del cual le será muy difícil levantarse. Así se hagan asambleas constituyentes, como sucedió en Colombia. Los criminales llevarán el ritmo dependiendo de su interés y siempre existirán políticos dispuestos a seguirles el juego por razones electorales.
porque terminan sacrificando sus principios para proteger sus intereses. La lectura que les acabo de hacer no desconoce la existencia de fracturas sociales, desigualdades, pobreza, marginamiento, corrupción y muchas más razones que llevan a los ciudadanos a ver la política con sospecha, a desconfiar del sistema político o a rechazar a los gobiernos. Por el contrario, estas realidades son recursos magníficos para instalar la narrativa de la paz en los términos ya expuestos. Al final todos sabemos para dónde va el montaje: impunidad, legalización de recursos obtenidos del crimen y mantenimiento de la influencia en la sociedad. En Colombia, los señores de la FARC, que son un cartel del narcotráfico. La FARC es un cartel del narcotráfico. Ustedes saben muy bien que incluso tienen nexos con el cartel de Sinaloa, que es el grupo guerrillero más rico del mundo. Incluso el narcotráfico no es la primera fuente de financiación. La primera fuente de financiación es la minería ilegal. Y ahora no va a ser con un solo peso de su extensísima fortuna, de sus millones de euros y de dólares, de sus inversiones. No van a reparar las víctimas como correspondería con un solo peso de su fortuna, porque ellos consideran que no son victimarios, que la victimaria es la sociedad y el Estado, a quien le corresponde reparar las víctimas. Pero su infinita fortuna no será tocada. La existencia, entonces, es un país afectado por el narcotráfico, sea por tener amplias extensiones de cultivos ilícitos o por ser corredor para el tráfico. Hay que tener mucho cuidado con la descripción del problema. Esto es la calificación que se haga de la violencia. Mucho cuidado con la calificación de la violencia. La existencia de determinadas condiciones sociales, políticas y económicas pueden ser explotadas en un discurso orientado a obligar al Estado a someter a las leyes a los delincuentes y no los delincuentes a las leyes. Porque eso es lo que ha pasado en nuestro país, que se ha negociado la legalidad y no se ha impuesto la ley a los delincuentes. En Colombia, por ejemplo, la decisión gubernamental del año 82 de admitir que al final de su violencia ejecutada por los delincuentes solo se alcanzaría renunciando al Estado de Derecho, al funcionamiento de la fuerza pública y a la administración de justicia, tuvo una consecuencia no deseada. Los carteles del narcotráfico sacaron una lección: escalar la violencia llevaría al Estado a negociar el ordenamiento jurídico a su favor. Pablo Escobar lo vio claramente. Incluso existe la versión de que quiso ser incluido entre los miembros del M-19, que se desmovilizaron en 1990. Me quiero referir, para acortarla, mi exposición, a los consejos, yo desde luego dejaré el texto completo de la exposición, pero permítanseme, de las lecciones colombianas, yo daría los siguientes consejos, o haría las siguientes sugerencias a partir de la experiencia colombiana a los mexicanos. Primera, todo debe partir de fortalecer el Estado de Derecho y la legitimidad de las instituciones. Por principio, el Estado de Derecho no se negocia con los criminales y no se deslegitima nunca el Estado para legitimar a los violentos. No caigan en ese error como nosotros caímos. Segundo, todo tratamiento que se dispense a las organizaciones criminales deja lecciones también para los futuros aparatos delincuenciales. Disposiciones especiales, excepcionales, que brindan un tratado diferenciado y benéfico a los criminales se convierten en un antecedente y en punto de partida para quienes en el futuro buscarán esos o mayores beneficios penales. Tercero, elevar la eficacia de la justicia es inaplazable. Si la impunidad es la norma, sea porque se concede expresamente o porque simplemente el Estado es incapaz de someter a los criminales,
el costo-beneficio de delinquir lleva a la multiplicación de las acciones contrarias a la ley. Los delincuentes son individuos racionales que encuentran en la impunidad un aliciente. Así como la justicia eficaz disuade, la certeza de la impunidad por inacción judicial promueve el crimen. Cuarto, es indispensable contar con una política dirigida a impedir la captura del Estado por parte de las organizaciones criminales. La cooptación de las empresas criminales que hacen del Estado es el fardo más duro y más pesado al cual se puede haber abocado una institucionalidad. Los delincuentes buscan influir en el poder político a través de las elecciones, meter la mano en la designación de jueces, sobornar a miembros de la policía y de las fuerzas militares y poner a las autoridades a su servicio. Si eso no se evita, cualquier esfuerzo del gobierno de turno está condenado a ser ahogado por un sistema capturado por la criminalidad. Quinta, son tan importantes los integrantes de las bandas delincuenciales como los funcionarios públicos que son sus aliados. Es más fácil, muchas veces más fácil comenzar por desmantelar las redes de influencia criminal en el Estado que dar captura a los cabecillas que permanecen en la clandestinidad. Aún más, desbaratar a través de la judicialización la influencia que tienen en la misma justicia, la fuerza pública y la política, puede ser un paso indispensable para desarticular el aparato criminal. Sexta, la delincuencia organizada tiene mayor capacidad de intimidación y de infiltración en las autoridades locales que en las nacionales. La existencia de cuerpos de policía dependientes de autoridades locales facilita que las mafias los controlen con el fin de garantizar su seguridad personal y la de sus negocios ilícitos. Dada la envergadura de ese desafío, en un Estado federal los asuntos de policía deberían ser una cuestión compartida entre los Estados federados y la Federación, nunca una cuestión exclusiva de los municipios o ayuntamientos. Hacerlo aumenta el riesgo, puede neutralizar la acción de la policía y ser una oportunidad para fortalecer el crimen organizado. En contexto de alto riesgo es necesaria una policía nacional, no cientos de policías locales respecto a las cuales es difícil el control efectivo. Séptimo, la persecución judicial también debe concentrarse en la riqueza de los criminales. En el caso colombiano, hace falta mucho que hacer. ¿Dónde está la enorme riqueza acumulada por la FARC, resultado del narcotráfico? ¿Dónde está? ¿Por qué el Estado no persigue con seriedad esos recursos? O al menos, ¿por qué no existen resultados concretos? En este juicio, en esto el juicio de costo-beneficio también está presente. Si la riqueza del capo se mantiene incólume, o una gran parte de ella, es buen negocio delinquir. Me voy para la cárcel. ¿O no? Colombia no va a haber, está ya pactado en La Habana que no van a existir penas privativas de la libertad para los responsables, los altos responsables de estos delitos. Entonces, simplemente con penas restaurativas se construye un puente o se pinta de blanco una escuela, pero se le respeta su dinero, que después va a influir en la actividad política de una manera sustantiva. La cooperación internacional indispensable, pero debe ser coherente. La extradición ha sido un mecanismo eficaz, pero desde ya varios años han perdido su carácter disuasivo. Sorprende que ahora los capos prefieran acudir directamente a las cortes estadounidenses que a la justicia nacional. Se ha sabido de casos, me refiero a Colombia, se ha sabido de casos de narcotraficantes colombianos que al ser extraditados tienen la posibilidad de negociar bajas penas e inclusive obtener la visa norteamericana. Por una parte importante de su riqueza ilícita, es una cuestión que se debe examinar y replantear. Noveno,
Es necesaria que la sociedad esté unida contra la delincuencia. El gobierno y los partidos deben ejercer un liderazgo ejemplar que mantenga la cohesión de la ciudadanía. En el más alto grado posible alrededor de la justicia, la fuerza pública y las políticas de seguridad ciudadana. El apoyo activo de la sociedad no solo otorga mayor legitimidad a las autoridades, sino que los ciudadanos organizados constituyen un gran capital para desarticular a los grupos criminales. La cohesión social también exige no otorgar de ninguna forma validación a la violencia que empleen los criminales. Los problemas sociales son una cosa y la utilización como excusa para justificar la violencia es otra. Se requiere a los gobernantes y a una sociedad que les exija. La seguridad ciudadana es un asunto que requiere ser comandado directamente por quienes han sido elegidos por los ciudadanos para el ejercicio del gobierno. Es una grave equivocación que los civiles deleguen tamaña responsabilidad exclusivamente en la policía. La policía es un instrumento que debe emplearse de acuerdo a las políticas y prioridades fijadas por el gobierno, pero eso requiere el ejemplo que solo se da en el liderazgo. Y 2 minutos finales. Me excusan, yo sé que he abusado de ustedes y que he abusado de los organizadores, pero abusé. Dos cuestiones finales. La Procuraduría en Colombia le corresponde también combatir la corrupción. En los 7 años que llevo, me ha correspondido, ya la Procuraduría puede sancionar, destituir e inhabilitar a funcionarios públicos, por temas entre otros por temas de corrupción. La Procuraduría ha sancionado a más de 5.000 funcionarios públicos. Ha destituido e inhabilitado, ha sancionado e inhabilitado a 1.500 alcaldes, a 1.200 concejales, a 82 diputados, a 22 gobernadores, a varios ministros, equivalente aquí tal vez secretarios del Estado. Pero la Procuraduría encuentra, desde mi experiencia personal, que el combate contra la corrupción o para combatir eficazmente la corrupción no es suficiente estos controles mecánicos de las sanciones punitivas, de las destituciones y de las sanciones inhabilitantes, porque la mayoría de esos funcionarios se les excluye de la administración pública por entre 10 y 20 años. Pero la corrupción sigue creciendo y la corrupción sigue cooptando a lo público. Porque la corrupción, hay una cosa que es importante distinguir: el meterle la mano al presupuesto, el robarse el presupuesto público, es una modalidad de corrupción, que es la más tradicional, la más clásica, la más frecuente, la más habitual. Pero yo digo una cosa: no es la única clase de corrupción. Y si se quiere, no es la menos, no es la más grave. Hay una, porque la corrupción, en últimas, es secuestrar o cooptar la autoridad pública para diseñar políticas públicas en beneficios particulares, en beneficios individuales. Y ese es un tema, la nueva mutación de la corrupción en las democracias contemporáneas, de la cual casi nadie hace referencia. Cuando se coopta la autoridad, ya sea el alcalde, el ministro, el senador o cualquier autoridad que legisle, que juzgue, que administra, para diseñar una política pública y beneficiar intereses particulares. Con la expedición de un decreto, con la expedición de una ley para favorecer determinado grupo económico. Eso es un acto de corrupción que deslegitima más al Estado y le genera más desconfianza del ciudadano frente a sus instituciones. Porque el ejercicio de la autoridad está ordenada a servir. Ejercer la autoridad es servir al bien común, servir al interés general, no servirse de la autoridad para beneficiarse a los suyos y a los propios. Pero ¿qué hacer frente a esa corrupción? ¿Qué hacer?
No basta con la ley. En nuestra época sobran las leyes, sobran los organismos que predican la transparencia. En los funcionarios públicos, no ha habido época en que los funcionarios públicos no hayan viaticado más en escenarios internacionales para prepararse, para ejercer una administración transparente. No hay día casi, que no hay mes, que no se modifiquen las leyes de los estados, que no se modifiquen las estrategias policivas. Y sin embargo la corrupción sube y sube y sube y sube como la espuma. ¿Qué hacer? ¿Qué le corresponde hacer a la sociedad, a las instituciones? ¿En qué se debe comprender? La pedagogía social de los valores, que eso es lo que realmente impacta a la sociedad. Si nosotros no tenemos buenos funcionarios, si nosotros no tenemos buenos ciudadanos, no aspiremos a tener buenos funcionarios por la arte de vivir lo que. No, señores. ¿Y cómo tenemos buenos ciudadanos? Los buenos ciudadanos se forman en las familias. Porque en las familias se transmiten la fe, los principios, los valores, las costumbres. Pero lo que pasa es que hoy cada vez tenemos menos familia. Incluso las políticas públicas, o mejor dicho, voy a ser más explícito, siempre referido al Estado colombiano, porque es lo que conozco, pero con harta frecuencia. Los estados, los gobiernos han hecho propia la cultura de la muerte para generar, ¿sí?, para destruir la familia como célula fundante de la sociedad. Y después dicen, y después se escandalizan cuando recogen los frutos de ese desmonte de la familia, de esa disolución de la familia. Decía Daniel Cameron, primer ministro inglés hace algunos años, cuando observaba la destrucción de centros comerciales, de vehículos en Londres, como consecuencia de una protesta derivada por la muerte de un ciudadano asiático. Al volver el orden, la tranquilidad mejor, él se dirige a los ciudadanos londinenses y le dice palabras más, palabras menos. Cuando observaba la llama destruir vehículos, inmuebles de los londinenses, me preguntaba dónde estaban los padres de familia. Y dice, en adelante, las políticas públicas se construirán en perspectiva de familia, lo que le conviene a la familia. Se impulsará lo que no. Esa es la responsabilidad que tienen los gobernantes. Pero hay algo que voy a decir que es políticamente incorrecto. Como les dije, yo he ejercido la función políticamente incorrecta y no voy a dejar ser políticamente incorrecto en este auditorio. Pero no nos olvidemos, no podremos pensar en tener valores, en tener principios, si hemos excluido al autor del valor, al autor de la paz, al autor del orden, de la educación, de la familia, de la sociedad, de la vida pública y de la vida privada. No podemos ser constructores de repúblicas aéreas. No podemos pensar que excluyendo a el autor de la paz, a el autor del orden, al valor por excelencia, podemos llegar a tener buenos ciudadanos. Si hoy estamos recogiendo los frutos en la sociedad occidental, en la sociedad contemporánea, estamos recogiendo los frutos de una cultura laicista que tuvo como propósito la expulsión de Dios de la cultura y de la vida de los hombres. Ahora se escandalizan porque están recogiendo los frutos de lo que sembraron.
Como diría Vázquez de Mella, uno no le puede levantar tribunas a los principios y cadazos a las consecuencias. Muchas gracias.